Hermanos y amigos que nos siguen a través de las redes sociales, es un placer para nosotros continuar con ustedes el recorrido por el libro de Apocalipsis. En esta semana llegamos a la lección número 8, titulada Satanás, un enemigo derrotado. El diablo tiene varios nombres. Diablo es un nombre griego que significa adversario. Su equivalente en hebreo es Satán o Satanás, que significa lo mismo. El diablo fue quien engañó a Eva en el principio. Claro está, porque el dragón, la serpiente antigua, el diablo, Satanás, es el mismo espíritu malvado. Fue aquel que alberzó al pueblo de Dios del Antiguo Testamento y el mismo que tentó al Señor Jesús, quien le trató de Satanás, cuando dijo: apártate de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorará y a Él solo servirás. O sea, aquí Jesús mismo le llamó Satanás. El mismo Jesús le llamó adversario, porque el diablo es el adversario de los santos y de toda la humanidad. Veamos entonces por un momento el versículo para memorizar. El versículo de memoria nos encontramos en Apocalipsis 12:11. Y nos dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Aquí Juan piensas en el sufrimiento de los santos, a todas las cosas que ellos fueron sometidos, y cómo se mantuvieron firmes, cómo perseveraron en el testimonio por medio de la palabra. Entonces la Biblia es clara. La Biblia dice que ellos vencieron, pero la Biblia hace mucho énfasis qué medio usaron ellos para vencer. El único medio diseñado por Dios para que los cristianos podamos vencer es la sangre de Cristo Jesús derramada en la cruz del Calvario. La Biblia declara: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión uno con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No es nuestra propia fuerza, no fue la fuerza de los santos del Antiguo Testamento, no es la fuerza de los santos de la iglesia primitiva, no es la fuerza de los santos del tiempo del fin quien le dará la victoria. No es solamente la sangre de Cristo, esa sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Porque Cristo murió en su lugar y en el mío para destruir la muerte para siempre. Entonces, claro está que los santos vencen por medio de la sangre de Jesús. Pasamos entonces a considerar la parte del domingo. La mujer y el dragón. La mujer en la Biblia simboliza el pueblo de Dios. En primer lugar, el pueblo de Dios del Antiguo Testamento, porque la mujer de Apocalipsis 12, número 1, representa a Israel, de donde vino el Mesías. Todo el mundo sabe que el Mesías vino de Israel y especialmente de la tribu de Judá. Y segundo, los versículos 13 a 17, aquí entonces representa a la verdadera iglesia, la cual da origen al remanente. Quisiéramos entonces leer acá en Juan 12 los versículos 1 al 4. Primero leeremos los versículos 1 y 2 y luego 3 y 4. ¿Cómo dice Apocalipsis 12, 1 y 2? Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies,
y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con los dolores de alumbramiento, en la angustia, clamaba con el dolor de parto, en la angustia del alumbramiento. Aquí se habla de algo singular. Se habla de una mujer. Lo singular no es que se hable de la mujer, sino la característica de la mujer. ¿Cómo es su atuendo? ¿Cómo es su atavío? ¿Cómo es su vestidura? Esta mujer está vestida del sol. ¿Qué puede representar el sol en la Biblia, según los evangelios? En la Biblia el sol representa la gloria de Dios. Esa gloria de Dios que ilumina, esa gloria de Dios que resplandece. Usted ve cómo a veces el sol está tan radiante que hasta se hace difícil poder mirar. Nosotros vemos entonces, pues tenemos un ejemplo. Cuando Moisés subió al monte, o subió al Sinaí, que duró 40 días en la presencia de Dios. Cuando él descendió al pueblo, para ellos mirarlo tenían que usar un velo, porque no le podían mirar fijamente. Podemos ver qué ocurrió en la transfiguración. Allí, cuando Jesús se transfiguró, que la gloria de Dios descendió allá al lugar donde estaban. Ellos no podían mirar a Jesús en la forma tan resplandeciente como estaba Jesús. De hecho, la Biblia dice que cuando el Hijo del Hombre venga en la gloria de su Padre y todos los santos ángeles con él, la Biblia declara, dice el apóstol Pablo, que los impíos que no serán transformados morirán con el resplandor de la gloria de Dios. Entonces, decimos que aquí el sol representa la gloria de Dios. Pero esta mujer también tenía la luna debajo de sus pies. La luna está representada entonces, como es una luz menor al sol, está representada por el sistema sacrificial. Todo el sistema de sacrificio, todos esos animalitos que eran sacrificados, significa la ley ceremonial o ley ritual, como usted quiera llamarle. Todo eso era símbolo de Cristo. Por eso, cuando vino lo real, el símbolo, la sombra, desapareció. Entonces, aquí, el hecho de que esa mujer tuviera la luna debajo de sus pies, representa entonces el sistema sacrificial que fue solamente hasta Cristo. Pero esta mujer también tenía una corona de 12 estrellas, que puede representar una de dos cosas o las dos. Número uno, puede representar a que la iglesia apostólica, los 12 apóstoles, para representar los 12 apóstoles, como además de 12 apóstoles también puede representar las 12 tribus de Israel. Pero ¿cómo sigue el panorama? ¿Qué más sigue viendo Juan? Ahora los versículos 3 y 4. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en su cabeza 7 cabezas y 10 cuernos. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Juan dice, ahora después apareció otra gran señal en el cielo. Hay que reseñar que la palabra cielo aquí no representa el trono de Dios, no representa el trono celestial, sino el firmamento. Él vio entonces ahora un dragón. ¿Cómo era ese dragón? Ese dragón, ¿qué característica tenía? Tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Si cada ser humano tiene una sola cabeza, podemos decir entonces que este dragón era multicéfalo.
¿Qué significa entonces la cabeza? La cabeza aquí representa autoridad, hablando de la cabeza, capital. Representa poderes, en este caso poderes políticos y religiosos. Pero también este poder, esta cabeza, representa inteligencia, aunque no sabiduría en este caso. ¿Qué hacía entonces el dragón? El dragón estaba listo, estaba allí frente a la mujer. Recuerde que la Biblia describe a la mujer como encinta, ya con un embarazo a término, porque ya estaba convertida en una parturienta, estaba para dar a luz. Y entonces, el dragón estaba allí solamente esperando que la mujer diera luz para devorar a su hijo tan pronto como naciera. No sé si usted recordará lo que ocurrió cuando Jesús nació. Usted que ha leído la historia del nacimiento de Jesús, usted recuerda que los magos de Oriente, llegaron hasta donde Herodes. Allí ellos fueron preguntando dónde había nacido el Mesías. Obviamente que Herodes tampoco sabía. Entonces Herodes le dijo a ellos que fueran, indagaran dónde había nacido el Mesías, y después que ellos lo adoraran, vinieran donde él, le dieran todos los detalles, dónde estaba, para ir también a adorarlo. Ahora yo le pregunto a usted que verá este video, ¿es que acaso Herodes quería ir para llevarle quizá una caja de pañales a María? ¿Era que Herodes estaba pensando ir para darle protección a María, a José y al niño que estaban allí? ¿Era que él quería ir a adorarlo también, quería llevarle presente, como hicieron los magos de Oriente? La Biblia dice que no. Los magos recibieron palabra de Dios, que no regresaran a Herodes, sino que se fueran por otro camino. Después del tiempo, cuando Herodes se sintió burlado, ¿qué hizo él entonces? Mandó a matar todos los niños de 2 años para abajo, porque ya no sabía dónde estaba Jesús. Pensó, como Jesús no podía tener más de 2 años, entonces mandó a matar a todos los niños de 2 años para abajo. Así que eso quería hacer Herodes, tal como dice la Biblia, que aquí estaba el dragón listo para devorar el niño tan pronto como la mujer diera luz. Nosotros sabemos que el imperio romano fue usado por el dragón para hacer daño al pueblo de Dios. Y aquí están esos poderes que dijimos, que la Biblia aquí están compuestos por la cabeza. Ya podemos ver aquí uno de esos poderes, como Herodes quería encargarse de matar al niño Jesús. Pasamos entonces a analizar la parte del lunes, titulada Satanás es arrojado a la tierra. Y esta vez vamos a leer entonces los versículos 12 del capítulo 12, los versículos 7 al 9. Y nos dice la palabra de Dios: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahora dice que después hubo una gran batalla en el cielo. ¿Después de qué? Bueno, después del acontecimiento que acabamos de mencionar acá. Después que él vio a esa mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, que tenía una corona de 2 estrellas. Después que vio el dragón que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, listo para devorar al niño tan pronto como naciera. Entonces ahora él ve lo que acabamos de mencionar aquí. Él dice entonces que después de esto
Hubo una gran batalla en el cielo. Hubo una batalla en grado superlativo. Una batalla singular. Pero ¿quiénes eran aquí los combatientes? ¿Quiénes eran los que estaban guerreando aquí? Tenía que haber dos fuerzas, porque para pelear se necesitan dos fuerzas. Se necesita una fuerza opositora. Entonces, ¿entre quiénes era esa gran batalla? La Biblia dice, entre Miguel y sus ángeles, y el dragón y sus ángeles también. Todos los teólogos están de acuerdo que el dragón es el diablo. Como también todos concuerdan en que fue arrojado a la tierra. Todos están de acuerdo también que sus ángeles fueron arrastrados, fueron lanzados con él. En lo que no concuerdan los teólogos, en lo que no se ponen de acuerdo, es quién es Miguel. Aquí difieren. Conozco algunos connotados teólogos que ellos dicen que Miguel es un arcángel. De hecho, dicen que es uno de los 7 arcángeles y dan alguna cita bíblica que menciona algunos acontecimientos. Dicen que era un príncipe y dicen muchas cosas acerca de Miguel, afirmando que es un arcángel. La posición que nuestra organización ha tomado al respecto, la que ha fijado, es la siguiente. Es que Miguel es Cristo. Quien ostenta la palabra está convencido firmemente, convencido 100%, que Miguel es Cristo. No porque nuestra organización haya fijado esa posición, sino por convencimiento propio, por conclusión propia, que la voy a compartir con ustedes en este momento. Así que la negrita es mía. Lo primero que nosotros tenemos que analizar es quién es el dragón. Si nosotros podemos descubrir quién es el dragón, fácilmente podemos descubrir quién es Miguel. Porque hay cosas que para usted saber qué es eso, primero tiene que saber cuáles son otras. Ejemplo, en mi caso, con mucha frecuencia, tengo que realizar algunos funerales. Y en los funerales siempre trato de explicar a las personas que concurren allí qué es la vida, para que entonces yo poderles explicar qué es la muerte. Cuando nosotros analizamos en Génesis 2:7, que dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y alentó en su nariz aliento de vida, nosotros vemos entonces que ese aliento de vida, que conocemos con el nombre de espíritu, es lo que da la vida al ser humano. Y cuando esto sale de él, entonces el hombre muere. Lo que dice entonces Eclesiastés 12:7, que cuando el espíritu, ese aliento sale del ser humano, se vuelve al polvo como era, y ese aliento que Dios dio vuelve a Dios que lo dio. Aunque no sigue viviendo, porque de la manera que no vivía antes de Dios dárselo al hombre, tampoco vive después de la cuenta de él. Así la gente, entender lo que es la vida, puede entender entonces qué es la muerte. De manera que para entender quién es el dragón, o quién es Miguel, tendríamos entonces que entender quién es el dragón. ¿Quién es el dragón? El dragón es el diablo. ¿Pero quién es el diablo? El diablo es un querubín. ¿Quién es un querubín? Los querubines son los seres más exaltados, el ser celestial más exaltado es el querubín. Los querubines son los seres creados más exaltados de todo el universo. Y hay que entender que Dios no solamente es el creador de este planeta, de este mundo. Hay muchos mundos, el universo es bien vasto. Y los querubines, decimos, que es lo más exaltado de toda la creación. De manera que solamente por encima del querubín está el creador. Y si los serafines son los seres más elevados que Dios, o sea, de la creación de Dios,
Obviamente que entonces un arcángel que es, en este caso, menor al querubín, no podía luchar con el querubín que es mayor, más la tercera parte de los ángeles que le había engañado. Obviamente que tenía que ser mayor. Además, la palabra Miguel, aquí concuerdan todos los teólogos, en que Miguel significa el que es como Dios. En otras palabras, solamente uno como Dios podía echar fuera el gran dragón, podía echar el diablo y sus ángeles. Es lo que dice Isaías 45, 5. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Solamente ese Dios y que ninguno más hay fuera de él es el que podía echar este querubín del cielo, lanzarlo a la tierra con todos sus ángeles. Pero además, la Biblia dice textual y literalmente que quien echó a Satanás del cielo, quien echó el diablo, el dragón del cielo con todos sus ángeles, fue el mismo Dios. Nosotros leemos en Ezequiel 28 del 14 en adelante: tú querubín, grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y di entre las piedras de fuego. Se enalteció tu corazón a causa de tu esplendor y corrompiste tu sabiduría. Por lo que yo te eché por tierra, oh querubín, grande protector, y delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Entonces, ¿quién lo echó? El mismo Dios fue quien echó a Lucifer, o sea, al diablo del cielo, al dragón. Claro está entonces que Miguel es Cristo, no es un arcángel. Ese creador, ese que creó el diablo, digo, en este caso a Lucifer, convertido en diablo, ese que lo creó era el único que podía echarlo del cielo, porque era el único mayor a él. Después ningún otro ser creado tenía facultad ni potestad para echarlo de allí. Entonces nosotros creemos acá que Miguel es Cristo y que Cristo fue quien echó a Satanás del cielo con todos sus ángeles. Creemos que Cristo fue el que venció en el cielo, el que venció en la cruz, y que en su nombre, mediante su sangre derramada en la cruz, nosotros también podemos vencer. Así que pasamos entonces a considerar la parte del lunes, o la parte del martes, perdón. La guerra en la tierra. Esta vez vamos a leer los versículos, o sea, capítulo 12, los versículos 13 y 14, perdón. 12, 13 y 14. ¿Cómo nos dicen los versículos 13 y 14 del capítulo 12? Bueno, dice, y cuando vio el dragón que había sido arrojado fuera, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer 2 alas de la gran águila, para que de la presencia de la serpiente volase al desierto, donde tenía lugar preparado para sustentarla tiempos y la mitad de un tiempo. Dice aquí la Biblia ahora que cuando vio el diablo que había sido lanzado a la tierra, entonces, en una forma, como una retaliación, persiguió a la mujer que había dado a luz el hijo varón. Y la persiguió por un periodo, dice que aquí dice hasta tiempos y la mitad de un tiempo.
Esta misma profecía usted la encuentra en otras partes hasta 42 meses y en otras partes la encuentra hasta 1260 días. Dijimos entonces que el dragón es el diablo y que la mujer es la iglesia. Usted lo puede ver también en Génesis 3:15. Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre su simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí profecía que tuvo su cumplimiento con la muerte y la resurrección de Jesús. Entonces, repito, aquí este versículo anuncia el nacimiento de Jesús, o sea, la venida de Jesús a la tierra, su muerte y su resurrección, donde con la muerte Jesús recibe una herida en el calcañar, pero con la resurrección él aplasta la cabeza del diablo, vence la muerte para siempre. ¿Qué pasó entonces aquí con esta mujer? El diablo, que sabía, estaba seguro que ese lugar que le tocaba a Adán, que él había usurpado, ese gobierno terrenal que él tenía que no le pertenecía, le iba a ser tomado. Entonces trató de restar el número de los cristianos y desató una gran persecución. Que la Biblia dice que esa persecución duraría 1260 días. Pero, como en profecía, los días equivalen a años, entonces iba a durar 1260 años. ¿De qué forma? Nosotros vemos y sabemos cómo esa persecución iniciada por el mismo diablo, el dragón, que empezó en el 538 hasta el 1798, cuando el diablo allí persiguió a la iglesia, cuando persiguió a los cristianos, cuando hizo de ellos cuanto quiso. Pero lo interesante es lo que dice la Biblia, que esa mujer tenía lugar preparado. Por eso voló se le dio las dos alas de la gran águila, para que volara de la presencia de la serpiente al desierto, donde tenía lugar preparado hasta 1260 días. Repito, lo voy a explicar como dice aquí. Aquí dice hasta tiempos y la mitad de un tiempo. Cuando usted analiza en la Biblia la palabra tiempo, usted va a entender que se refiere a 360 años. Pero como dice día, o sea, un año tiene 360 días, que llevado a año, como da en profecía, día por año, son 360 años. Ahora tiempos, que es doble, es plural, son 720. Más entonces la mitad de un tiempo, que es 180, la mitad de 360. Cuando usted suma 360, 720 y 180, automáticamente le va a dar 1260. Cuando lo averigua en otra parte, como dice la profecía, hasta 42 meses, cuando usted suma o multiplica 42 por 30, automáticamente le da también 1260. Si usted quiere, véalo de otra manera. La Biblia dice que cuando el diluvio, el tiempo que se llevó para que todo hubiera su normalidad, para que las aguas bajaran y todo hubiera su normalidad, fueron una versión, dice, hasta 5 meses y otra dice 150 días. Cuando usted multiplica 5 por 30, automáticamente le va a dar 150. Entonces, cuando dice la Biblia hasta 150 días o 5 meses, es lo mismo. ¿Por qué la Biblia no conoce meses de 28, de 29 ni de 31? Todos los meses en la Biblia son de 30 días. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué entonces esta mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado hasta 1260 días? Y cuando usted sigue leyendo, usted se va a encontrar, donde dice aquí, que cuando el dragón vio
que la mujer voló al desierto, donde tenía lugar preparado hasta 1260 días. Entonces lanzó tras la mujer agua como de un río, y la tierra ayudó a la mujer, porque abrió su boca y tragó el agua. Se está refiriendo nada más ni a nada menos que a los hermanos que venían huyendo acá, venían a América, que encontraban tierra de libertad. Aquí hay libertad religiosa. Y a eso se refiere aquí entonces, hasta que entonces, repito, en el 1798, el general Berthier tomó prisionero al Papa y así puso fin a esa gran persecución. Vamos a pasar entonces a ver la parte del miércoles. ¿Qué vamos a estudiar en la parte del miércoles? Aquí el miércoles vamos a estudiar guerra contra el remanente. Pero, ¿qué es el remanente? Es una buena pregunta. ¿Qué es el remanente? ¿Por qué la guerra contra el remanente? Bueno, nosotros sabemos que Dios fundó una iglesia con 12 apóstoles y que esa iglesia fue creciendo, pero que a lo largo de la historia muchas personas han ido apostatando, ha habido muchos apóstatas, pero todavía hay un grupo de personas que permanecen firmes, permanecen leales a Dios. Esto es el remanente. Veámoslo como lo dice Apocalipsis 12:17, que no es necesario leerlo, todo el mundo sabe de memoria. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. El remanente tiene dos características. ¿Cuáles son? Bueno, guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Porque el remanente es lo que queda de la iglesia apostólica, de la iglesia verdadera. Por lo tanto, su doctrina la preserva sus enseñanzas. La iglesia verdadera creía en la vigencia de las dos tablas de los mandamientos. Los mandamientos de Dios que fueron dados en dos tablas de piedra, la primera contenía los primeros 4 mandamientos que son de amor a Dios, y la segunda que contenía los otros 6 mandamientos que son de amor al prójimo. La iglesia primitiva creía que las dos están vigentes. Eso es lo que cree el remanente, que las dos tablas están vigentes, o sea que los 10 mandamientos están vigentes. Por consiguiente, guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Entonces, esta iglesia, ¿qué es lo que hace? Esta iglesia que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús, es seriamente perseguida por el dragón, perseguida por el diablo. Note que este remanente no es nada más ni nada menos que los 144,000 que pasarán por la gran tribulación. ¿Por qué? ¿Por qué estos pasarán por la gran tribulación? La iglesia de Dios al principio, o sea, a través de todos los tiempos, los santos de Dios han sufrido, han pasado tribulación, pero la Biblia dice de estos que pasarán por una tribulación que no tendrá paralelo. La gran tribulación es la tribulación que dice Daniel que no hubo en la tierra desde que hubo gente hasta entonces. Nunca había una tribulación como esa. Por lo tanto, esta es la guerra que el dragón hace ahora con el remanente. Lo persigue y eso es lo que hace con ellos. Pero hemos de entender que ese pueblo de Dios que venció en el presente, o sea, venció en el pasado,
venció en el presente y vencerá en el futuro. Lo hará a través de la sangre de Cristo. Usted y yo entonces debemos ponernos en la mano de Dios. Si estamos vivos, seremos del remanente. Si estamos vivos cuando Jesús venga, seremos del remanente. Seremos entonces de los 144,000. Pero esa guerra contra el remanente, repito, es lo que queda de la iglesia de Dios, la iglesia verdadera, lo que queda de la iglesia apostólica. Gente que no apostató, gente que se mantuvo firme de parte de la justicia, aunque se desplomaran los cielos. Y por último, entonces, vamos a analizar acá, vamos a estudiar en la parte del jueves, la estrategia de Satanás. ¿Qué estrategia usó Satanás? Bueno, a lo largo de toda la historia cristiana, Satanás se opuso al plan de salvación de Dios. Usando aquí alguna transición sutil desde dentro de la iglesia y también usando coerción y persecución desde fuera. ¿Por qué? Porque hemos de entender que Satanás usa poderes políticos y religiosos. Los poderes religiosos atacan desde dentro a aquellos que estudiamos en lecciones anteriores, que son lo que dicen ser judíos y no lo son. Esos son los que atacan desde dentro. Pero también hay otro grupo que ataca desde fuera. Los poderes políticos atacan desde fuera. No, si esto le dio éxito al diablo durante siglos, no es menos cierto también que esta estrategia fue contrarrestada con la reforma. La reforma, el redescubrimiento de la verdad bíblica. Cuando los reformadores, empezando por Martín Lutero, desenmascararon esa obra de Lucifer que estaba haciendo a través de la Iglesia Católica, enseñando toda clase de herejía, enseñando que para recibir el perdón había que pagar. Todas esas cosas fue desenmascarada a través de la reforma, por el conocimiento de la verdad bíblica. Nosotros vemos entonces en Apocalipsis del 12 al 20 cómo describe a Satanás tratando de ganar la lealtad del mundo a través de los poderes políticos y religiosos, porque él usa las dos cosas. Vemos entonces cómo la Roma pagana, simbolizada por el dragón, seguida por el catolicismo, simbolizada por la bestia que sube del mar. Finalmente, el protestantismo apóstata, simbolizado por la tierra que sube, por la bestia que sube de la tierra. Aquí forma una coalición de poderes, que es lo que decíamos al principio de la lección, que la palabra cabeza significa poder. Vemos aquí cómo él usa estos poderes políticos y religiosos para tratar de atacar el pueblo de Dios. Pero nosotros estamos claros que todos estos poderes que el enemigo va a usar contra el pueblo de Dios van a ser destruidos. La Biblia es clara y enfatiza que el dragón, el falso profeta y la bestia fueron lanzados al lago de fuego. Y el pueblo de Dios entonces será victorioso como lo ha hecho en el pasado. Así también Dios permitirá que en la gran persecución el remanente salga victorioso. Estos poderes serán destruidos. Dios tiene para su pueblo vida eterna, allí donde no tendremos ninguna relación con el pecado. Deseamos para usted las más ricas bendiciones del cielo y nos veremos entonces en la próxima lección. Que Dios le bendiga.